Gracias a Dios por poder dirigirme a ustedes el día de hoy con el tema La familia espiritual se apoya mutuamente. Este es otro tema basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículos del 1 al 7 y luego del 11 al 16, que leen de la siguiente manera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otro de los beneficios de pertenecer a una familia espiritual local, ya sea presencial o virtualmente, es el apoyo mutuo que nos damos dentro y hacia afuera de nuestra comunidad de fe. Dicho apoyo es sumamente clave en situaciones como las que estamos experimentando con la pandemia. Así que, estimados oyentes, para mí sería prácticamente imposible sobrevivir sin el apoyo de todos los miembros de una comunidad. El escritor de esta carta, así como sus colaboradores y miembros de la familia espiritual, dependían unos de otros. Es por eso que en la despedida de otra de sus cartas a los cristianos en Roma, Pablo les pide lo siguiente. Romanos capítulo 16, versículo 2. Recíbanla, refiriéndose a una miembro
de esta comunidad de fe llamada Febe, conocida como diaconisa, conocida como servidora de su comunidad, no solo de su comunidad espiritual, pero de la comunidad con la que ella interactuaba. Así que dice, recíbanla en el Señor como digna de honra en la familia de Dios. Es decir, reciban a Febe como digna del respeto dentro de toda su comunidad. Continúa el verso diciendo, ayúdenla en todo lo que necesite. Todo lo que necesite. Si necesita techo, ayúdenla en esa que es su necesidad. Si necesita comida, si necesita ropa, ayúdenla en todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque ella, continúa el verso, ha sido de ayuda a muchos, especialmente a mí, dice el apóstol Pablo. Es decir, era una mujer con quien se podía contar en cualquier circunstancia que fuera. Esto me recuerda la cantidad de personas que están dispuestas a colaborar, a ayudar y ayudarse mutuamente para solventar las circunstancias, mayormente aquellas que son extremadamente adversas a nosotros. Así que pienso que ningún ser humano sería capaz de mantenerse en pie sin la ayuda de los demás. Por eso es que la familia espiritual de Cristo se apoya mutuamente, en primer lugar, al ser guardianes responsables de la unidad. Desafortunadamente, la retórica de muchos funcionarios públicos alrededor del mundo refleja que el ser humano no ha sido un fiel guardián de esa unidad que nos fue concedida por Dios. Así que el apóstol Pablo va directamente a expresar el ruego a esta comunidad de fe en relación con la unidad. El versículo 1, que ya hemos leído, inicia con la siguiente expresión: yo pues, preso en el Señor. Yo, para referirse a él mismo como un indicador de que era uno de los primeros en tratar la unidad desde esta perspectiva en el primer siglo. Es decir, entre los varios escritores del Nuevo Testamento en el primer siglo, él fue el primero en enfocarse en la necesidad de ser guardianes de la unidad. Y fíjese bien que dice: yo pues preso en el Señor. Es decir, las circunstancias por las cuales estaba pasando quizá no eran las más propicias para una persona normal, pero sí para el apóstol Pablo, quien estaba
lo más seguro, preso por el pretorio de Roma. Y él está haciendo el siguiente ruego. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta expresión vocación era para referirse a la manera como se trata a otras personas en medio de una comunidad. De modo que el apóstol Pablo les está diciendo: os ruego que andéis dignamente en vuestra manera de tratarnos o de tratarse unos a los otros, de acuerdo al llamamiento que en Cristo Jesús hemos recibido. Continúa diciéndonos, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Esta primera parte del versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, encontraron eco en mi corazón, en mis oídos, mayormente después de ver una noticia donde un joven de 19 años, contratado para cuidar a un anciano de 80, 85, 90 años, lo golpea insistentemente en el pecho, en la cara. Me hace pensar en la necesidad de tratar a los demás con humildad y mansedumbre, no con arrogancia, no con prepotencia, y menos con la violencia con la que este joven estaba maltratando a este pobre anciano. Continúa el versículo: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos. En esta vida, que es temporal, necesitamos del soporte. Necesitamos soportarnos, pero en el buen entendimiento, yo creo, de cómo manejan este término los que hablan inglés. No los que hablamos español, y especialmente en Guatemala, de donde yo soy originario. El soportarnos en Guatemala es hasta cierto punto viene siendo una situación negativa. Te he soportado por tanto tiempo. Es decir, estoy cansado de soportarte. Pero desde la perspectiva del apóstol Pablo, es la perspectiva en que se utiliza el término en inglés. Es de darnos soporte, es de darnos apoyo, es de darnos respaldo, es de meter el hombro uno para con el otro en circunstancias que son necesarias. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y en amor a nuestro Dios. Necesitamos del soporte de otros y de todos. En esta situación de la pandemia del coronavirus, a Estados Unidos y al resto del mundo también le llegó la pandemia de las protestas por la desigualdad social.
donde indirectamente nosotros como comunidad espiritual local nos vimos afectados con mínimas destrucciones al templo donde nos congregábamos. Pero en lo que me quiero enfocar es en el soporte que recibí de otros miembros de la comunidad de fe, y no solamente localmente, sino alrededor del mundo. Recibí de una hermana en Cristo, viviendo en otro país, su ofrecimiento a apoyarnos aún económicamente si había necesidad por lo que estábamos atravesando. Por supuesto que los daños no estuvieron fuera de nuestro presupuesto de gastos. Los gastos fueron mínimos, y con la colaboración de algunos otros eso se arregló inmediatamente. Pero lo importante de esto es poder darnos el soporte que necesitamos unos y los otros, o de los otros, o de todos los miembros de una comunidad. Estimados oyentes, debido a que el ser humano no es un creador natural de unidad, sino que es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros los seres humanos mantener vigente ese regalo de unidad, empezando por la familia espiritual, para poder proyectarnos a nuestras comunidades con las cuales interactuamos cotidianamente. Así que en el versículo 3 continúa el apóstol Pablo diciendo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, es decir, prestos, atentos, alertas, prontos a guardar, es decir, a velar porque se mantenga la unidad entre los miembros de una comunidad de fe, pero también dentro de una comunidad tan diversa o tan diversas como las que hoy día vivimos en todo el mundo. La diversidad no es una cuestión solamente de los Estados Unidos o de los países potencialmente hasta arriba, sino que es una vivencia de todos los países. En todos los países hay diversidad, diversidad de personas, diversidad de caracteres, diversidad de idiomas, diversidad de razas. Solícitos en guardar, en velar, en proteger, en procurar la unidad que es obra del Espíritu Santo de Dios en el vínculo de la paz. No es suficiente con ser procuradores de los derechos humanos. Está bien, tienen su lugar, pero se trata de ser un procurador de la paz. Se trata de ser un procurador de la unidad que ya Dios nos ha manifestado, nos ha regalado a los seres humanos.
La familia espiritual de fe en Cristo Jesús ha de distinguirse por esa unidad tan compacta dada por Dios Padre, dada por Dios Hijo, dada por Dios Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pablo en los versículos 4 al 6. Empezando con el 4, un cuerpo, lo cual significa una comunidad de fe, una familia espiritual y un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y continúa el versículo 5, un Señor, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, una fe, un bautismo, como identificación o identificaciones para con una comunidad de fe en Cristo Jesús. Y cierra con el versículo 6 diciendo un Dios y Padre. Y es otro de los pasajes que me encanta analizar y reflexionar, porque contiene palabras muy claras en cuanto a la plenitud de Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la clase de unidad para sobrevivir en medio de las adversidades de la vida. Yo solo quisiera que imagináramos dónde estaríamos hoy en Estados Unidos o en cualquier otro de los países que van apuntalando los récords de contagio, si procuráramos vivir en una unidad de esta naturaleza, buscando el bien de todos. La familia espiritual de Cristo se apoya mutuamente, en segundo lugar, al servir a los demás con las destrezas recibidas de Dios. Destrezas, habilidades, dones, regalos. De acuerdo a los designios de Dios, hay lugar para la diversidad dentro de la unidad. Así que Pablo describe 5 destrezas, 5 habilidades dadas a sus siervos para poder servir a los demás. Y empieza con el versículo 7 diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dado favor inmerecido de Dios, de acuerdo a la medida, que es una medida que no se puede contabilizar, del regalo o de los regalos o de las habilidades o de las destrezas que en Cristo Jesús hemos recibido. Y aquí va a esas 5 destrezas en el versículo 11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y él, refiriéndose a Dios mismo, constituyó, lo que significa habilitó, otorgó, concedió la función de unos como apóstoles para referirse a los administradores de la proclamación del Evangelio. El trabajo de un apóstol era esencialmente la administración para que la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, pudiera proclamarse en todos los lugares, a todas las razas, en todos los idiomas que fuera posible. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, entendido a otros profetas no para predecir el futuro, sino simplemente para ser los auditores de los gobernantes en turno. Es decir, eran aquellos, los profetas eran y son y deberían ser aquellos que funcionan como auditores y especialmente de los funcionarios corruptos para señalarles las injusticias con las que muchas veces están gobernando a aquellos a quienes deben servir. Esa fue la función básica, esencial de los profetas del Antiguo Testamento. Y de la misma manera de los profetas como Juan el Bautista y de los profetas, si consideráramos a Jesús también como un profeta, auditores, fiscales de los gobernantes y especialmente de aquellos actos que iban en contra de los más necesitados. Y a otros evangelistas, continúa el verso, evangelistas, o sea, proclamadores del evangelio de Cristo Jesús. Y a otros pastores, es decir, los cuidadores, aquellos que cuidan, aquellos que toman cuidado de los demás. Para mí es una responsabilidad como pastor por más de 40 años. Hoy día, como pastor, es mi responsabilidad cuidar no solamente de mi comunidad local de fe, sino de la comunidad en la que interactúo todos los días. Y concluye con la número 5, diciendo, y maestros, o sea, los que instruyen en el conocimiento precisamente de ese evangelio de Cristo Jesús. Imaginemos una comunidad cuyos miembros ponen sus destrezas, ponen sus habilidades al servicio de los demás. Y es que, estimados oyentes, no se trata de títulos de reconocimiento al estilo de un funcionario público. Cuando la Escritura nos está hablando a través de Pablo como apóstol, él no nos está diciendo que utilicemos
esas destrezas, esas habilidades, como que fuera un título de un funcionario. Ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Sino que usemos esas habilidades para dar ese soporte del que hablábamos en el punto anterior a todos los demás. El versículo 12 nos lo dice claramente. ¿Cuál es el fin de esas habilidades, de esas destrezas? El fin de esas habilidades, de esas destrezas, no es para lucirlas como un título personal de un logro alcanzado, sino es a fin, dice la Escritura, de perfeccionar a los santos, o sea, los miembros de una comunidad de fe, para la obra del ministerio, para que esta comunidad de fe local también pueda extenderse hacia las comunidades donde viven. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la familia espiritual de Cristo, para el adiestramiento de la familia espiritual de Jesucristo, del cuerpo del Señor. Y nos cierra el punto el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vea cómo se extiende esto. Aquí ya no habla solamente de la comunidad de fe, sino de la comunidad donde nos desarrollamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Se trata de todos los seres humanos. Se trata de que todas las personas puedan llegar a través de Cristo a experimentar esa unidad que ha sido tan golpeada por los mismos seres humanos. Continúa el verso 13. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta expresión varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un ser perfecto, un ser maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una expresión de lenguaje figurado para referirse a lo glorioso que sería si todos actuáramos maduramente en nuestras comunidades. Es indignante ver cómo unos golpean a otros por señalarles, por invitarles, por pedirles que se ajusten a estos protocolos de seguridad para evitar el contagio. Es indignante la manera en que esta gente, detractores de la unidad, detractores de la paz, reaccionan en contra de las súplicas de los otros en favor del bien de todos. La familia espiritual de Cristo se apoya mutuamente, en tercero y último lugar, al ejercer
nuestras destrezas por amor a Dios. ¿Cómo es de esperarse? En la sociedad humana siempre habrá detractores o destructores de la unidad y de la diversidad, que se consagran a la siembra de la cizaña, a la siembra de la controversia, a la siembra del pleito, de la pelea, de la confrontación. Y el apóstol Pablo lo había reconocido y nos está invitando a reconocerlo. Sí los hay. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Es decir, para que ya no seamos personas que tambaleamos en si sí o si no, o cómo hacemos, o cómo respondemos, para que ya no seamos niños fluctuantes en nuestra manera de ser, que actuemos maduramente por sentido común para un bien común. Llevados, dice el versículo 14, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Llevados por cualquier doctrina que aparece, por estratagema. Estratagema se puede entender claramente por trucos o triquiñuelos, diría uno de mis hermanos que le gusta hablar muy sofisticadamente, o como magos modernos. Es decir, los magos modernos sacan dinero de donde no hay, de donde no existe. Estratagemas, trucos de personas que para engañar emplean con astucia esas artimañas del error. Artimañas, maromas impresionantes, marometas para algunos que prefieren hablar coloquialmente. Esta expresión artimañas o maromas o marometas me hace recordar al Maromero Páez. No sé cuántos supieron de él. Un boxeador que impresionaba a sus contrincantes precisamente por su manera de vestir y por sus maromas que hacía en el ring y que a veces le daban resultado. Pero en vez de ejercer las destrezas, las habilidades como funcionarios que cumplen con una rutina de trabajo, hay que hacerlo por amor a Dios. Así que concluye el apóstol Pablo con los versículos 15 y 16 diciéndonos lo siguiente. Y va directamente al punto en el verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. La única verdad en amor que existe sobre la tierra es esto. La Biblia. La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Siguiendo esta verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, claramente. No hay otra cabeza de la iglesia y de la iglesia local
y de la iglesia presencial y de la iglesia virtual y de la iglesia de todo el mundo. La iglesia cristiana tiene una sola cabeza, Cristo Jesús. Dios, Espíritu Santo. El versículo 16, de quien todo el cuerpo, es decir, toda la familia espiritual, bien concertado, es decir, un excelente concierto, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Y aquí está el título de este tema. Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La familia espiritual se ayuda mutuamente para poder proyectarse a los demás miembros de su comunidad que no pertenecen a la familia de la fe. Y esto, según la actividad propia, continúa el versículo, según la actividad propia de cada miembro, según la habilidad o la destreza de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para el desarrollo de una comunidad completa, para mi comunidad, vuelvo a repetir, de unos 100,000 habitantes, para el desarrollo de toda esa comunidad, o si me quiero ir más allá, para mi comunidad hispana o para nuestra comunidad como residentes en Estados Unidos, para el desarrollo de una comunidad completa, hay que tomar en serio a todos sus integrantes. Mujeres, hombres, niños, adultos, ancianos, casados, solteros, viudos, divorciados, profesionales o artesanos. Hay que tomar en serio a todos los habitantes de un lugar específico, de una nación o de una comunidad. Concluyo con lo siguiente. Cosas como una casa. Piensa en una casa. Si usted ha participado en la construcción de una casa o en el diseño de una casa, un auto o una empresa o la empresa donde usted trabaje, cualquiera que esta sea la clase de trabajo que realice, no se crean ni funcionan solo con una persona. Se requiere la participación de diferentes obreros. Esto me trae a la mente que el rey David, después de hablar de la disponibilidad abundante de recursos en Israel para la construcción del templo de Jerusalén, le dio las siguientes instrucciones a su hijo Salomón diciéndole. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, 15. Le dijo, cuentas, es decir, tienes a disposición tuya con un buen número. Es decir, cuando usted habla de un buen número, usted está hablando de muchas personas. Cuentas con un buen número de
hábiles, gente con habilidades, con destrezas. Y me impacta tanto y me gusta tanto este verso porque empieza con carpinteros. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros. El papá adoptivo de Jesús, José, era carpintero. De hecho, Jesús fue carpintero. Y yo vengo de una familia de carpinteros, magníficos carpinteros. Yo hubiera deseado ser carpintero, me encanta todo lo que tiene que ver con la madera, pero no tengo la habilidad de la carpintería. Pero ellos contaban con un buen número de hábiles carpinteros, un buen número de hábiles canteros. El término más entendible para canteros es aquellos que pican la piedra, aquellos que abren las zanjas para los cimientos, hábiles canteros o albañiles, podríamos decir. Y cierra ese verso diciendo, y artesanos de toda clase, pintores, escultores, diseñadores. Impresionante. En otras palabras, hay que aprovechar la diversidad de habilidades en unidad para la ayuda mutua de una comunidad. Yo no sé por qué le tenemos tanto miedo a la diversidad. Si es a través de la diversidad que nuestras necesidades se pueden o se podrían satisfacer de mejor manera. Dicha diversidad también está reconocida en la Sagrada Escritura, en la Biblia, para la proclamación del Evangelio dentro de esa unidad otorgada por el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo nos dice en otra de sus cartas, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni gentil. Es decir, ya no hay judío y de otras razas o de otras naciones. Hay diversidad. Eso es lo que está diciendo. Ya no hay esclavo ni libre. Hay diversidad. Ya no hay hombre ni mujer. Hay diversidad. Porque todos, judíos y gentiles, judíos y griegos, judíos, griegos y romanos, judíos y todas las naciones, podemos ser uno en Cristo Jesús. La diversidad tiene lugar en la unidad que es en Cristo Jesús. Por esta razón, vuelvo a hacer esta invitación. Estimado amigo, amiga, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a él a través de poner su fe en Jesús. En Cristo hay perdón de pecados para todos y una familia espiritual que se apoya mutuamente. Demos gracias a Dios por el beneficio que recibimos al apoyarnos mutuamente, de acuerdo a las habilidades que Dios en su gracia nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Que tengan una próspera semana en apoyo